Dicen en este problema que el antebrazo de un paciente en terapia pesa 20.5 newton, el antebrazo, y levanta un peso de 112 newton. Estas dos fuerzas están dirigidas verticalmente hacia abajo, o sea que para nosotros se puede convertir en una sola fuerza, dirigida hacia abajo. Las únicas otras fuerzas apreciables que actúan en el antebrazo provienen del músculo bíceps, y el cual actúa perpendicular al antebrazo, y la fuerza del codo. O sea que hay dos fuerzas que digamos que actúan también en ese antebrazo. Una que es el del bíceps y otra que es el del codo. El bíceps produce un tirón de 232 newton cuando el antebrazo se alza 43 grados sobre la horizontal. Esto va a ser muy importante. Determine la magnitud y dirección de la fuerza que el codo ejerce sobre el antebrazo. Entonces voy a ilustrar acá para que a nivel de vectores nos imaginemos la situación y planteemos esa situación. Es como esto, vamos acá. Si lo observan bien, yo estoy planteando, lo voy a tomar con un color verde, lo que sería el antebrazo. Ese es el antebrazo, correcto. El antebrazo plantea levantado, inclinado 43 grados. Miren que la inclinación es de 43 grados. Correcto. Y observen cómo él, y lo voy a tomar con otro color, levanta dos pesos o soporta dos pesos. Una de 20.5, que es lo que pesa en sí ese antebrazo, y otro de 112 newton, que es un peso que él está levantando al hacer el ejercicio de terapia. Entonces recuerden que el verde es el antebrazo, que este peso que estoy marcando acá es el peso en sí mismo del peso como tal del antebrazo, y este es un peso adicional. Lógicamente miren que los valores no están correspondientes con los tamaños de las flechas, no estamos siendo estrictos en decir, bueno, es que esta flecha debería ser mucho más grande que esta. Sí, por supuesto, debería ser más grande, pero para nosotros digamos que no va a interesar es el valor, es que es 112 newton y este es de 20 newton. Perfecto. Y miren que lo voy a marcar con otro color, un color naranja, la fuerza que hace el bíceps como tal. El bíceps produce un tirón, ¿cierto? Un tirón de 232 newton, perpendicular. Esto aquí hay una perpendicular acá. Aquí hay una perpendicular, entonces acá, al antebrazo. Quiere decir que si él levanta acá 43, este ángulo que se hace acá es de 43 también. Correcto. Y por supuesto está la fuerza del codo. La fuerza del codo, que yo la voy a llamar F2. Yo voy a tomar, ahí no la tengo marcada la fuerza del codo. La fuerza del codo no la tengo aquí dibujada, entonces no la voy a dejar simplemente, la voy a poner en otro esquema. Este esquema, para que usted observe bien, lo voy a colocar acá. Este es el esquema que voy a colocar. Y observen lo que hice en este esquema. Coloqué la misma fuerza, F, esta naranja, F1, que dijimos que era la fuerza, esta fuerza, F1, que dijimos que era la fuerza del bíceps, haciendo un ángulo de 43 grados con la vertical, ¿cierto? Ahí está. Y voy a colocar en rojo la sumatoria de estas dos fuerzas. Ahí están. Entonces estoy tomando la sumatoria de estas dos fuerzas de 112 y 20.5 como 132.5 y las tomo como una sola fuerza. Y a su vez coloco la fuerza F2, que es la fuerza del codo, que desconozco hacia dónde irá. Pero sí voy a colocar en términos de sus dos componentes, F2 en X y F2 en Y. Correcto, entonces voy a colocar un F2 en Y hacia arriba y un F2 en X hacia abajo. Reitero, lo puse de manera arbitraria, lo llamé F2. Correcto, lo llamo F2, la fuerza del codo. Donde F1 sí es un valor conocido. Para mí F1 sí es un valor conocido, F1 tiene un valor de 232 newton, pero F2 no lo conozco.
Y observen la pregunta que hacen en el problema. Dice, determine la magnitud y dirección de la fuerza que el codo ejerce sobre el antebrazo, y dicen la suma de la fuerza del codo y la del bíceps debe equilibrar el peso del brazo y el peso que carga, así que la resultante debe ser de 132 Newton hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que mire, claro, y tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque si la fuerza, esta fuerza que yo estoy marcando en color rojo, es de 132.5 Newton hacia abajo, entonces la fuerza que haga el bíceps, que es este F1, más la fuerza que haga F2. Yo aquí F2 la estoy marcando por sus dos componentes. De una vez la estoy descomponiendo esos dos componentes. Pero yo pues pude haber marcado acá un F2, ¿cierto? Haber marcado un F2 así. Miren, marcado un F2 así. Entonces yo haber dicho, miren, quiero hallar este F2, la magnitud de este F2. Pero yo lo que hice con este F2 es sacar sus componentes, o sea que simplemente digo, si este es F2, que será la fuerza del codo, entonces saco la componente en Y, saco la componente en X. Entonces cuando usted observe F2X y F2Y, es la componente F2 de la fuerza del codo. Entonces es muy importante, F1 es la fuerza del bíceps, F2 es la fuerza del codo, y la fuerza del bíceps y la fuerza del codo deben equilibrar el peso de 132.5 Newton. Eso es lo que es, pues lo que me están diciendo. En otras palabras, la sumatoria de F1 más F2 debe dar una fuerza resultante de 132.5 Newton hacia arriba, porque 132.5 Newton está hacia abajo. Correcto. Entonces vamos a descomponer esto en el eje X. Entonces en el eje X, F1. Tomamos F1 en el eje X, o sea, vamos a descomponer acá esta fuerza y descomponemos también acá en el eje Y, o sea que sacamos las componentes de esta componente naranjada de F1 acá, que será F1X, ¿cierto? Y esta componente naranjada, que será F1Y, correcto. Entonces en el eje X vamos a tomar y a igualar, ¿cierto? Se debe cumplir esto. Como no hay resultante en el eje X, entonces yo debo decir, o se debe cumplir, que la componente F1 en X, que es esta, ¿cierto? Este es F1X, debe ser igual a F2 en X, porque no hay fuerza resultante en el eje X. La resultante en el eje X no existe, es 0. Entonces se debe cumplir que en el eje X F1 seno de 43 es igual a F2X. Correcto. Estos valores son conocidos, o sea que yo puedo llegar a la conclusión. Vamos a traerlo por acá. Que F2X es 232 por seno de 43, o sea que F2X es igual a 158.22. Ya tengo el valor de esta, de F2X. Ahora voy a sacar el valor de F en el eje Y. Entonces en el eje Y, ¿qué se debe cumplir? En el eje Y se debe cumplir que esta componente F2Y, que es la del codo en Y, más F1Y, ¿cierto? Las dos componentes. La componente de este vector en el eje Y más la componente de este vector en el eje Y debe ser igual a 132.5. Correcto, para que esté en equilibrio. Entonces las componentes positivas en el eje Y deben ser iguales a la componente negativa de este vector, o a este vector particularmente. Y eso fue lo que escribí. Observen que lo que escribí fue que F1 coseno de 43, que es este valor de F1 tirado en el eje Y. Entonces si yo saco la componente naranjada que tengo acá, va a ser F1 coseno de 43, le sumo F2 en Y, le sumo la componente de este, ¿cierto? F2 en Y,
y esas dos componentes que tiran hacia arriba deben ser iguales a esta componente que tira hacia abajo, a 132. Y de ahí, ya con esta condición de equilibrio, esa es una condición de equilibrio que yo acabo de escribir, ¿cierto? Observen, si este punto está en equilibrio, si esto está todo totalmente equilibrado, esta fuerza debe ser igual a esta fuerza. O sea, la que va para la derecha debe ser igual a la que va para la izquierda. Entonces F1x igual a F2y, a F2 en x. F1 en x igual a F2 en x. ¿Qué fue lo que escribí acá? ¿Cierto? Aquí lo que dije fue F1x igual a F2 en x. Puede surgir la pregunta, ¿por qué F1x es F1 seno de 43? ¿Por qué? Porque resulta que este F1x no toca este ángulo. Mire que el ángulo está tocando es esta parte de acá, es el eje Y. O sea que en este caso, el eje X aquí es con la función seno, porque no toca, hace parte del ángulo opuesto, no hace parte del ángulo adyacente. Y entonces por esto F1x será, esta componente será, este valor va a ser F1 seno multiplicado por seno de 43 grados. Correcto. Entonces, es muy importante aclarar eso, que no siempre la x es coseno, no. Seno porque aquí no hay 43 grados. Listo. Y este 43 está tocando es el otro, es el eje Y. Es por eso, para que lo tengan en cuenta. Por eso miren que acá en el eje Y, esta componente en Y de F1 sí es con coseno de 43. De la que va hacia arriba es F1 coseno de 43 más F2Y. Listo. Y entonces de aquí voy a despejar, miren que me voy a traer por aquí el despeje. A traer por acá. Hago esta operación, despejo, y me da que F2Y es negativo. Ah, muy interesante. ¿Por qué? Porque ya yo puedo dibujar los valores. Observen esto. Yo ya puedo dibujar, lo voy a dibujar por acá. Miren que F1, acá lo tengo. F2x dio positivo. Dio este valor dio F2, ¿cierto? En X. Pero miren que al despejar de aquí F2Y dio negativo, o sea, hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza F2, que yo había inicialmente dibujado así, en realidad F2 no está en el primer cuadrante, sino que F2 está en el cuarto cuadrante. O sea que la línea que yo había dibujado acá, en realidad va es acá, va es en el cuarto cuadrante. Correcto. Y entonces yo lo que voy a hacer es sacar la magnitud. ¿Cómo saco la magnitud de este valor de F2? Con las resultantes. O sea, recuerden ustedes que es la raíz de la fuerza en X al cuadrado. Entonces aquí yo debería colocar la fuerza 2 en X elevado al cuadrado más, siempre que yo voy a sacar la magnitud del vector, entonces aplico Pitágoras, siempre. Y este F1, F2 también, este es F2, pero en Y, ¿cierto? Pero en Y, entonces cojo el valor F2 en Y y lo elevo al cuadrado. Entonces, mire que lo que estoy haciendo acá, haciendo la raíz de estos catetos al cuadrado, es hallar la magnitud, se coloca así, se coloca entre valor absoluto. Entonces coloco así una barrita, valor absoluto de F2. Y este valor es la magnitud. Por eso preguntan, calcule la magnitud. Ah, bueno, y la dirección, porque yo también quiero saber este ángulo de aquí cuánto vale. ¿Cierto? Yo debo decir, bueno, este ángulo cuánto vale. Entonces aplico tangente a la menos 1 de Y sobre X. Entonces aplico tangente a la menos 1. Y ahí está. Miren que no le coloco signos
No coloco signos para hallar la magnitud, no coloco signos para hallar el ángulo. Coloco 37.17 sin signo menos, coloco 158.22, lo hago en la calculadora y me da 13.22 grados. Usted debe especificar bien que esto es al sur, o sea, bajando desde el este. Usted no solamente puede decir 13 grados, usted no puede decir 13.22 grados y se acabó, no. Debe decir 13.22 grados al sur del este, porque miren que empieza en el este, que es esta línea, y baja hacia el sur. Entonces, porque puede ser al sur del oeste y ya sería hacia el otro lado. Y con esto hemos terminado la respuesta. La respuesta es, la magnitud es esta, les estoy mostrando 162.52 newton, y la dirección es esta, 13.22 grados al sur del este.